hoy rápidamente es en qué vamos frente a las principales propuestas del plan de desarrollo, hacia dónde va el plan de gobierno del gobierno del alcalde Peñalosa. No sé si alguien me ayuda a pasar. Entonces lo que queremos mostrarles son los proyectos estratégicos en los cuales nosotros, que no sé si se ve, no se ve nada. Bueno, entonces yo se los cuento. Lo primero, como mencionamos, y fue la primera propuesta del plan de gobierno, fue la creación de la Secretaría de Seguridad. La primera pregunta es si esto es una meta, un objetivo o esto es un medio. Nosotros tenemos absoluta claridad que la creación de la Secretaría de Seguridad por sí sola no genera ni seguridad, ni convivencia, ni justicia. Lo que sí somos conscientes es que la institucionalidad que tenía la ciudad para gobernar estos tres temas que son estructurales e importantes para la cotidianidad de las personas no era suficiente. Nosotros estábamos bajo un modelo de una subsecretaría, realmente con una planta de personal técnica bastante pequeña, con unos recursos relativamente importantes, pero con problemas de eficiencia y transparencia en la ejecución. Entonces, esta es la propuesta de la creación de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, parte de que es un medio por el cual nosotros empezamos a reconstruir una nueva política pública, una mayor eficiencia en inversión, una mayor transparencia y sobre todo la decisión de tener una inversión basada en un cumplimiento de objetivos y metas claras. Bogotá invierte más o menos mal contados en el último cuatrenio más de 800.000 millones de pesos en seguridad, convivencia y justicia. Esos son recursos muy significativos y los que pensamos tener el próximo cuatrenio alcanzan a 1.2, 1.5 billones de pesos. Eso pueden ser más recursos que los que puede invertir un país mediano, un país pequeño en Centroamérica. Entonces tenemos que tener la capacidad no solamente de ejecutarlos, sino un equipo técnico que responda a la estructuración de proyectos y propuestas, y por eso el doctor Osvaldo Zapata está hoy nuestro nuevo director del SEAS, porque como les estoy contando, esa estructuración basada, esa política basada en evidencia, pasa por tener un centro de estudios o una capacidad técnica para entender, reconocer y transformar ese conocimiento en propuestas de política pública muy claras. Entonces nosotros lo que hemos propuesto es pensar la política pública desde esta capacidad, de este nuevo centro de estudios, tener la capacidad técnica para que ese conocimiento se convierta en política pública y de nuevo esa política pública tengamos la capacidad de hacerle monitoreo y evaluación. El sueño es poder hacer evaluaciones de impacto, pero realmente es un tema bastante complejo, pero sí poder tener la capacidad de monitorear lo que sucede, por lo menos de manera cotidiana, en las intervenciones. Yo les quería mostrar las preocupaciones nuestras, pero no se ve muy bien. Bueno, ahí se ve más o menos. Esa es la tendencia del comportamiento del homicidio en Bogotá desde el año 2003. Por supuesto que Bogotá ha tenido unas reducciones muy importantes, muy significativas, sobre todo si lo miramos en un comportamiento un poquito más largo, tal vez desde el año 2000, en el cual alcanzamos a tener tasas inclusive de 50, 60 por 100.000. Hoy tenemos una tasa de 17 por 100.000 habitantes, pero la pregunta es qué ha pasado en los últimos 4 años. En los últimos 4 años hemos tenido un estancamiento en esta reducción. De hecho, nos mantuvimos en una tasa entre 16 y 18 en los últimos 4 años, y también nos plantea un reto muy importante. Significó una reducción en casos para Bogotá. Realmente estamos reduciendo la violencia que se manifiesta en el tema de homicidios, y ese tema nos preocupa. Lo que queremos es que en este cuatrenio podamos fortalecer la capacidad en la investigación para reducir un alto porcentaje de homicidios no resueltos en la ciudad. Entonces, no solamente hablar de la reducción de los homicidios como casos, como en tasas, sino también es si podemos reducir la impunidad en la ciudad, que es tal vez un reto del país y también de la ciudad. Otro tema que nos preocupa es todo lo que tiene que ver con lesiones personales. Si pasamos ahí también se ve solamente la tendencia. Bogotá tiene cerca de 16.000 casos de lesiones personales al año. ¿Qué significan lesiones personales?
que de acuerdo con medicina legal la incapacidad supera los 30 días, es decir, no es una lesión menor, es una lesión bastante importante. Eso lo que nos genera es una presión también muy significativa sobre el homicidio, y también refleja que Bogotá y sus ciudadanos están resolviendo de manera violenta sus conflictos. Entonces también tenemos que tener la capacidad de generar políticas y acciones muy concretas sobre el tema de convivencia, y es donde cobra importancia el nombre de la Secretaría: Seguridad, Convivencia y Justicia, como uno de los principales pilares de política pública. Por supuesto que en el tema de hurto a personas, y uno de los problemas que encontramos es que en Bogotá tenemos una baja denuncia. Bogotá tiene en promedio una denuncia del 18%, y a pesar de ellos tenemos una tendencia al aumento en los casos registrados por la policía. Ahora, ¿qué nos preocupa que puede generar este hurto, que en particular sigue siendo los celulares el principal objetivo? Que se cometa con violencia. Un hurto que se comete con violencia pues finalmente nos afecta a los otros indicadores adicionales. Ahora la pregunta es cuál es la estrategia, si estamos realmente persiguiendo al pequeño ladrón de calle que hurta el celular, o si nos concentramos en aquellas redes criminales que se especializan realmente en la comercialización de sus celulares. Y por eso es donde las rentas criminales empiezan a jugar un tema importante, y por eso es que solamente con la presencia y con la acción de la policía no es suficiente. Por eso nuestra posición es la de una coordinación mucho más potente con la Fiscalía, teniendo fiscales especializados que conozcan los delitos con los cuales estamos trabajando en Bogotá, y que tengamos resultados mucho más sofisticados frente a la desarticulación de redes criminales, en particular lo que puede ser con celulares. Ahora, dos temas que son importantes y tal vez innovadores frente a la forma como se ha medido y evaluado la seguridad ciudadana en Bogotá, es que nosotros como administración y el plan de desarrollo hemos planteado que la percepción va a ser un indicador importante dentro del plan de desarrollo. No solamente la percepción sobre la ciudad, sino también la percepción sobre el barrio, que es lo que consideramos es la forma como se construyen los principales indicadores de la ciudad, desde lo microlocal. Entonces, por primera vez tal vez en Colombia, a pesar de que Colombia tiene una encuesta nacional de victimización y de percepción, esta sería la primera vez que una ciudad empezara a evaluar estos indicadores, que obviamente esto implica un reto institucional bastante importante, y que no solamente implica la implementación de acciones contra la reducción de la delincuencia, sino la generación de confianza con el ciudadano, una mejor presencia y un mejor servicio en el territorio. Obviamente para nadie es si quieres ir más adelante podemos ver un mapa que antes tal vez lo podamos ver. Para nadie es un secreto que los delitos en Bogotá se concentran de la misma manera en los últimos 30, 40 años. Los mismos lugares donde se han concentrado los homicidios y las lesiones personales, lo que nos facilita es la forma de focalizar los esfuerzos que podemos hacer como institucionalidad. Nosotros estamos convencidos que con unas... gracias. Esos son los puntos calientes, tanto a la izquierda tenemos los puntos calientes de los delitos contra la vida, y a la derecha los puntos calientes contra el patrimonio. Si ven el de la derecha, y si el apuntador no se pudiera ver, lo que verían es que ahí lo que estamos viendo es la troncal de la Caracas, y ahí es donde empezamos a darle importancia a toda la relación que tenemos que trabajar frente al tema de los planes maestros de seguridad en el transporte, porque es el principal medio, el principal escenario en el cual los ciudadanos se movilizan de manera cotidiana. Entonces esas intervenciones puntuales nos han llevado a ejercicios como el de los primeros 100 días, en el cual intervenimos 750 puntos críticos de alta concentración de criminalidad, aumentando el patrullaje de la policía, siendo más efectivos en el tiempo en el cual efectivamente el policía está haciendo presencia en esos sitios. Y esta es una primera estrategia, una primera acción que queremos intervenir, no solamente para reducir los delitos contra el patrimonio, sino también para generar un efecto en los delitos contra la vida. Es decir, nosotros estamos generando una serie de acciones muy puntuales, porque ya sabemos, y esto no es un misterio, ya sabemos dónde ocurren los delitos, a qué hora ocurren los delitos. Lo que necesitamos es también fortalecer la capacidad para la judicialización de esos delitos en Bogotá. Por eso la relación tan importante con la Fiscalía, y por eso no me canso de recalcarlo. Entonces, esto nos lleva a una serie de estrategias en las cuales nosotros vamos a centrar nuestro plan de gobierno de seguridad, convivencia y justicia. No sé si lo alcanzan a leer.
Un primer tema es, como les mencionaba, un gran proyecto de gestión de información de calidad para la toma de decisiones, que es lo que les mencionaba ahora sobre el CEAS, que va a tener no solamente la intención de manejar todo tipo de información cualitativa, cuantitativa, sino también tenemos la disposición para que la información sea de carácter público. Nosotros no queremos mandar un mensaje que la seguridad ciudadana tiene que ver con el manejo misterioso de las cifras, con el manejo para el favorecimiento de la posición política sobre el tema. Nosotros somos conscientes de cuáles son los problemas hoy y queremos que los ciudadanos también los reconozcan, que de hecho contribuyan a la construcción de las soluciones. Por eso nuestro nuevo Plan Integral de Seguridad y Convivencia PISC, que debemos plantear en este primer año, tiene un componente muy importante de la participación comunitaria. Es decir, no solamente vamos a utilizar la información cuantitativa que tenemos a disposición, sino también una serie de instrumentos cualitativos en lo territorial para que realmente tengamos un análisis comprensivo de las problemáticas. Un segundo tema que nos parece importante tener en cuenta tiene que ver con el mejoramiento de la atención de emergencias en la ciudad. Y aquí tiene mucho que ver la propuesta que hemos planteado inicialmente, es el Centro de Comando y Control. ¿Qué significa el Centro de Comando y Control? Significa que vamos a tener la capacidad de monitorear en tiempo real lo que sucede, los incidentes que suceden en la ciudad, no solamente en temas de seguridad y convivencia, sino también en temas de emergencia, también en temas de salud. Ustedes saben que Bogotá, y pensando en un escenario de posconflicto, será una ciudad por excelencia en la cual las organizaciones sociales tendrán derecho a manifestar sus posiciones políticas e ideológicas en el espacio público. Si a Bogotá no tenemos la capacidad de monitorearlo, si diariamente no tenemos la capacidad de monitorear estas manifestaciones sociales, pues la ciudad realmente entra en un colapso muy fuerte. Esa es una de las razones para iniciar con este proceso de Centro de Comando y Control, que va a tener una serie de subsistemas que hoy ya funcionan, pero que vamos a fortalecer, entre ellos el LUCE 123. ¿Por qué el LUCE 123 es tan importante? Porque es el primer respondiente a una necesidad urgente de un ciudadano. Si como autoridades no somos capaces de responder a esa demanda institucional, pues difícilmente vamos a generar confianza. Señor. El LUCE sigue funcionando con la figura de despacho, ¿sí? Lo que vamos a fortalecer es la figura de centralización y de atención de la llamada. Las despachadores siguen siendo los mismos, CAD, de hecho el CAD quedaría en el centro de comando y control, el CRUE de salud, bomberos, todos los despachadores siguen siendo los mismos, esa figura no cambia. Lo que queda es anclado ese nuevo LUCE 123 al centro de comando y control. Otros subsistemas importantes, y gracias por la pregunta, tiene que ver con los sistemas de videovigilancia. Bogotá hoy en día tiene, y depende de la cifra del día, pero más o menos tiene 500 cámaras en Bogotá. Y no quiero ser ligero al decir que las cámaras son una solución a los problemas de seguridad. Son un instrumento que nos permite monitorear a la ciudad, que nos permite tener también control sobre ciertas zonas. Entonces, ese reto de tener un sistema de circuito cerrado de televisión potente en la ciudad nos permitirá también monitorear todos los incidentes que sucedan. Nos hemos puesto una meta de plantear 4.000 cámaras bajo la perspectiva de no ponerlas en cualquier lado. Un sistema de circuito cerrado de televisión es bastante costoso, sobre todo su mantenimiento en el tema de transmisión de datos, y en eso queremos ser bastante estratégicos. Más tarde. Un tercer tema estratégico que consideramos tener en cuenta dentro del plan de desarrollo, pues por supuesto que tiene que ver con prevención del delito. Y la prevención del delito desde una perspectiva clásica, y porque creemos que en Bogotá todavía hace falta bastante rigor en la implementación de este tipo de modelos. Una perspectiva de prevención social, por supuesto. Nosotros somos conscientes que hay unas poblaciones, unos escenarios y unas problemáticas específicas, y un tema de intervenciones de prevención situacional. También siendo conscientes que la Secretaría de Seguridad no puede ser un pequeño gobierno dentro de la ciudad. Es decir, si vamos a intervenir parques,
quien tiene la primera función de garantizar que la infraestructura física del parque funcione es el IDRD. Por supuesto que si tenemos que darle contenidos al parque para que los ciudadanos se apropien de ese parque, tiene que estar ya sea la Secretaría de Cultura o IDARTES generando contenidos. Pero por supuesto que si no tenemos una comunidad comprometida, fortaleciendo el tejido social, pues muy difícilmente vamos a generar atracción en ese parque, y por eso el IDEPAC, el Instituto de Participación Ciudadana, va a ser tan importante en el fortalecimiento de ese tejido social. Y entonces, ¿dónde entramos nosotros? Pues por supuesto en todos aquellos portafolios de ilegalidad que se presentan o que ven a los parques o al espacio público como una oportunidad de generar rentas o de generar, si me permiten la palabra, generar contrataciones de jóvenes que ven vulnerables. Entonces ahí es donde está la gran tarea de la Secretaría de Seguridad, generar unas acciones muy puntuales con la policía, con fiscalía, pero también generando una oferta mucho más atractiva para los jóvenes. Y también ahí es donde esa oferta atractiva para los jóvenes juegan otras secretarías como la de integración social. Entonces este es un gobierno que yo creo que en el tema de innovación pasa por una coordinación interinstitucional muy fuerte. Esa es la apuesta que tenemos, porque si no volvemos a modelos anteriores en los cuales las famosas intervenciones integrales siguen siendo más un desgaste institucional que una intervención que permita tener resultados. Entonces en el tema de prevención del delito tenemos un componente muy fuerte, pero también tenemos un componente muy fuerte en el control del delito, porque la realidad es que sí tenemos unos actores de la criminalidad bastante potentes, unos actores de la criminalidad que empiezan en el territorio, que generan acciones directas sobre la comunidad, que generan acciones que terminan siendo manifestaciones violentas como el homicidio, y por eso hay que trabajar en capacidades de investigación en SIGIN, capacidades de investigación en CIPOL, capacidades de investigación en la Fiscalía, muy dirigido a identificar cómo funcionan las rentas ilegales. Y hay que incluir dentro de esta agenda un tema que es importante a nivel nacional, y es cómo combatimos el lavado de activos, que es realmente la fuente primordial con las cuales estos grupos ilegales se dedican a generar rentas y esconden los recursos de estas rentas. Entonces, todo ese tema, por supuesto que lo vamos a trabajar de manera conjunta y de manera interinstitucional, pero también esto tiene un componente importante, y es cuál es la policía que requiere Bogotá. No sé si todos lo saben, pero tenemos una escuela metropolitana de Bogotá que la teníamos bastante abandonada. Nosotros sentimos que ahí tenemos una oportunidad muy importante de formar no solamente a los oficiales, sino también a los auxiliares, sino también a cualquier policía que llegue a Bogotá tenga la posibilidad de ser formado realmente en la complejidad institucional en la cual se enfrentan en esta ciudad. Una ciudad de 8.400.000 habitantes no es un escenario fácil para nadie, ni para un ciudadano, y mucho menos para un policía. Es decir, entender esas dinámicas requiere de una formación adicional. Entonces el fortalecimiento de la capacidad y control del delito también pasa por tener una mejor policía, una policía más consciente y más cercana a los servicios que le presta la ciudad. Y una obsesión muy grande con la desarticulación de estructuras criminales, y sobre todo en dos sentidos. El primero, en los entornos escolares, es decir, si no podemos proteger a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pues realmente vamos a tener una complicación bastante grande hacia el futuro. Entonces queremos hacer énfasis en los entornos escolares, y queremos hacer también énfasis en que no solamente sean entornos físicos, sino virtuales. Hoy en día también un gran porcentaje de los delitos, por ejemplo, el hurto a personas, sabían que un 60% pasa por delitos virtuales. Entonces también queremos tener una política de control virtual que nos permita controlar este tipo de delitos. Y por último también tenemos todo lo que tiene que ver con generar mayor confianza y mayor cercanía con las autoridades. Aquí no hay temas que ustedes desconozcan. En Bogotá existen más de 1.300 frentes de seguridad en Bogotá. En Bogotá existen las figuras de juntas zonales de seguridad. Pero realmente tenemos que tener nuevos contenidos y nuevas posibilidades de trabajo con las comunidades. El Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes ha intentado trabajar este tipo de modelos, pero aquí tenemos un gran reto interinstitucional, y es cuáles son los servicios y cuál es la expectativa que le estamos dando a los ciudadanos de trabajar en estos frentes de seguridad. Así que para nosotros será no una meta aumentar los frentes de seguridad, sino fortalecer los que tenemos hoy y vincularlos a la política pública, es decir, que tenga un sentido
práctico para que esos ciudadanos se vinculen y realmente pertenezcan a estos modelos de prevención comunitaria. No me gustaría dejar de lado el tema de justicia, como no se ve muy bien, simplemente también se los cuento. Justicia va a tener una inversión muy importante en equipamientos. Para nadie es un secreto que tanto en capacidad y en presencia de justicia la ciudad tiene una debilidad importante, por eso queremos apostarle a todo lo que tiene que ver con más URIs, más centros integrales de justicia, más UPJs, pero no solamente más, sino mejores. Lo que queremos es que el ciudadano hoy en día, por ejemplo, no tenga un promedio de denuncia de 7 horas. Lo que queremos son una denuncia ágil, un servicio que no revictimice al ciudadano en ninguna de las dos posiciones, en tema penal o en tema contravencional. Y en eso queremos ser bastante innovadores. Por eso también vamos a trabajar el modelo de justicia formal, el modelo de justicia comunitario y el modelo de justicia, modelos de justicia que le den alternativas realmente a los ciudadanos para resolver los conflictos. Porque lo que veíamos anteriormente en las estadísticas es que tenemos que ser bastante creativos, bastante innovadores, porque el ciudadano hoy en día en Bogotá está resolviendo sus conflictos de manera violenta. Y en esto no solamente lo estamos viendo en los estadios, lo estamos viendo en los conjuntos residenciales, lo estamos viendo en las zonas donde se concentra la rumba, es decir, lo estamos viendo en diferentes escenarios y por eso la justicia entra aquí a jugar un rol tan importante. Por supuesto que no podemos dejar de lado el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Es un tema que nos preocupa y que también le preocupa al gobierno nacional, pero nos preocupa porque tenemos que tener mejores modelos de resocialización de estos jóvenes. Si no tenemos la capacidad de sacar a estos jóvenes de esas actividades criminales, pues muy difícilmente vamos a poder tener un modelo que aguante el volumen de personas que ingresan al año. Entonces por eso estamos muy obsesionados con cambiar ese modelo, que tenga un modelo de formación un poquito más abierto, que le den nuevas posibilidades a los adolescentes. Ya estamos trabajando en un piloto, ya llevamos cerca de 6 meses trabajando en ese piloto y esperamos que ese piloto se replique en los próximos 4 años, porque también sabemos la presión que generan esos adolescentes, esos jóvenes en la acción de la policía en la cotidianidad. Entonces, yo simplemente quisiera dejar ahí. Este es como un panorama general lo que queremos hacer en el gobierno. Quisiera volver a insistir en el tema de investigación y el tema del conocimiento para nosotros. Hay que buscarles, poner diferentes salidas a estas investigaciones, por eso queremos entender mejor y ponernos de acuerdo en qué queremos investigar y cuáles son los temas importantes de ciudad, los cuales debemos profundizar. El tema del sobrediagnosticado, yo creo que es difícil decirlo porque esta ciudad es tan diversa, tan heterogénea, que realmente un problema nace todos los días y realmente tenemos que entenderlo de manera mucho más profunda para tener mejores decisiones de política pública, que es al final lo que nos va a permitir mejorar los indicadores de seguridad, convivencia y justicia.